Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Departamento de Historia del Arte por invitarme, a Ángel, a Lucía. Estoy encantado de ser un poquito, como he comentado, profeta en mi tierra, porque muchas veces hago más cosas en Madrid, o en Ronda, o en, no sé, o en Córdoba, que tengo que ir dentro de unos días para precisamente hablar de William, que en Sevilla, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es una satisfacción estar aquí en la facultad. Y bueno, el propio título, yo voy directamente ya al grano. El propio título ya es evidente lo que quiero expresar con mi ponencia, ¿no? John Williams y el final de la vieja escuela. Yo no me voy a encargar de hacer el típico, como se comentó alguna vez, repaso cronológico de toda la obra en orden cronológico, la vida y la obra. No. Lo que voy a hacer es, a través de 7 puntos en concreto, crear, mejor dicho, en el asistente, en vuestro caso, una visión global de quién es John Williams, pero no el John Williams de la Guerra de las Galaxias, de Tiburón o de E.T., que por supuesto también. La idea es dar a entender que cuando Williams no esté entre nosotros, perdonad que me pongo un poco dramático, se acaba. Se acaba lo que es la vieja escuela de Hollywood. Entiéndase, vieja escuela de Hollywood, los compositores que escriben sentados al piano, no utilizan informática musical, no hay ordenadores. Los compositores que dirigen su propia obra, que dirigen la orquesta, que su instrumento es la orquesta sinfónica. Los compositores que marcan durante muchos años un binomio o un tándem con otro director, el caso de Williams con Steven Spielberg. Esa figura de músico que además tiene también su obra de concierto, no solamente es un compositor que escribe para el cine, sino que tiene su propio repertorio de obra de concierto. Por eso remite a un legado clásico, o mejor dicho, a la vieja escuela, como me gusta decir, la vieja escuela clásica de compositores con su propio repertorio de música de concierto, que trabajan delante del piano con papel y lápiz, método tradicional, con su instrumento de la orquesta, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esta ponencia, ¿me escucháis bien o se escucha mucho eco? Sí, que bien. Yo me escucho así como, a lo mejor acabáis botado cuando me lleve mucho tiempo. Entonces, la idea es esa, dar esa imagen global, pero a su vez muy específica. Aunque sea muy global, es específico porque lo que estoy dejando claro, como os he comentado, es eso, ¿no? El final de la vieja escuela, un retrato del maestro. Bueno, en primer lugar, el punto 1, la vida. Breve recorrido biográfico, ¿no? Veréis que el PowerPoint tiene pocas diapositivas. No pienso hacer la típica ponencia como muy recargado. Lo que quiero es, a través de imágenes muy recurrentes y sobre todo imágenes muy paradigmáticas de lo que es la obra de Williams, dar a entender quién es él, ¿no? Como músico de cine y como músico, como compositor clásico, en cierta manera, ¿no? Entonces, estas imágenes, la imagen de arriba a la izquierda es John Williams cuando fue nombrado director titular de la Boston Post. A la derecha es un artículo de prensa en el que está escribiendo música para la marcha, una marcha para la Fuerza Aérea. Él hizo el servicio militar de la Fuerza Aérea. Abajo a la izquierda es unas sesiones de grabación en Hollywood, y a la derecha en su casa, en su estudio, que precisamente todas estas fotos guardan relación con lo que vamos a ver más adelante. Bueno, lo primero, unos pequeños apuntes. Williams nació el 8 de febrero de 1932 en Nueva York, tiene formación clásica en Juilliard y jazzística. Esto es muy interesante porque uno de los ejemplos más conocidos es la banda sonora de Atrápame si puedes, ¿no? Del 2002 para Spielberg, que de hecho mucha gente o algunas personas me han comentado que son improvisados los solos de saxofón. No es así, está todo escrito nota por nota, pero lo que utiliza un lenguaje y una escritura musical jazzística que parece que está improvisado, ¿no? Pero bueno, el padre era precisamente batería de jazz. De hecho, John Williams de pequeño asistió a una sesión de grabación con su padre, que creo que tenía 6 años, de momento en el libro, y fue la primera vez que asistió a un estudio de grabación en Hollywood. Eso le ayudó a realmente, pues, ahí es donde realmente le picó el gusanillo de la música de cine, ¿no? Pero bueno, es un momento así clave en su carrera, ¿no? Luego los hermanos de Williams son precisamente percusionistas de jazz, Donald y Jerry. Casi la buena parte de su filmografía tiene
están trabajando los hermanos, ¿no? Los inicios en Hollywood como pianista de estudio. Esto precisamente es interesante porque en estos años, estamos hablando de mediados de los 50, principios de los 60, es cuando empieza ya a trabajar precisamente con Dimitri Tiomkin, haciendo de orquestador adicional de los cañones de Navarone. Precisamente trabajó. Fue de los primeros encargos así potentes en películas blockbuster de aquella época, ¿no? A mediados de los 60 es cuando se asienta ya definitivamente la industria como compositor, y es un momento muy curioso porque es cuando empieza a compaginar la música de muchas comedias al estilo Henry Mancini. En aquella época el estilo más de moda era la música de Henry Mancini, un jazz más ligero, con ya sus primeras obras de concierto incluso. Empieza ya a escribir música de cámara bastante interesante, un ensayo para cuerdas que fue precisamente un consejo de Bernard Herrmann. Bernard Herrmann fueron muy amigos, y dentro de su carácter, porque es conocido Bernard Herrmann que tenía un carácter muy fuerte, le aconsejaba que escribiera también música de concierto, no solamente para el cine. Y eso fue uno de los momentos muy, muy interesantes en ese aspecto, ¿no? Bueno, seguimos. Los primeros éxitos. Esto es un momento clave, un momento que me queda un poquito seco. Lo vais leyendo de momento. En el 72, momento clave total, al menos para conocer la figura de John Williams como compositor, el compositor puede decirse el más popular, prestigioso y a su vez de más calidad, porque que reúne todos esos componentes, porque lógicamente compositores de gran calidad como Jerry Goldsmith, por ejemplo, Jerry Goldsmith es muchísimo menos conocido y sin embargo, pues bueno, circunstancias, no tuvo la suerte de conocer al rey Midas de Hollywood, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, que sin embargo trabajó también en películas producidas por Spielberg, como Poltergeist, ¿no? Pero bueno, en este caso, en 1972 cuando conoce a Steven Spielberg, y es cuando realmente se fragua el tándem que os he comentado, ¿no? Otro momento clave, 75, logra su primer gran éxito con la música de Tiburón, a la música original. Seguidamente, Star Wars, conoce a George Lucas. Si tenemos ya George Lucas, Spielberg, pues bueno, ahí precisamente tenemos ya uno de los momentos cumbre, o mejor dicho, punto de inflexión que hace que Williams sea la figura dentro de la música de cine que es, ¿no? Y lo que os he comentado antes, en el 80 es nombrado director titular de la Boston Pops, y desde el 80 hasta 1993 es director titular, aunque sigue asistiendo y sigue dirigiendo la orquesta a día de hoy, que esa es otra cosa que quería comentaros, que Williams nació en el 32 y con 91 años sigue en activo. Encomiable que con 91 años siga trabajando, componiendo música de conciertos, componiendo conciertos para violín para Anne-Sophie Mutter, Indiana Jones 5, que se estrena el mes que viene, realmente encomiable. Y sigue dirigiendo orquestas, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Punto 2. Su escritura. Papel pautado y piano, lo que os he comentado al principio. La foto de arriba, de a la izquierda arriba, ese es su estudio, en su casa en Los Ángeles, en un barrio que se llama Westwood, el barrio de Westwood, el barrio de gente pudiente de Hollywood, pero sin embargo no quería vivir en Beverly Hills ni en los típicos barrios donde están los actores de aquella época, ¿no? Más una vida más tranquila, más apartada. Pero bueno, si os fijáis, al fondo está el piano de cola y a la izquierda del piano hay una mesa, la típica mesa que usan los dibujantes o los arquitectos, que es donde trabaja precisamente con las partituras, el gran formato, la partitura de gran orquesta del director. Ahí se demuestra la vieja escuela que os he comentado. Vieja escuela en el sentido de que él compone el piano su música, pero al mismo tiempo la está orquestando. Que Williams tiene orquestadores. La música de Hollywood tiene sus orquestadores, muchos compositores, hay casos en los que no. Los compositores orquestan su propia música, pero quería matizar una cosa en concreto. El caso de Williams es muy peculiar, porque aunque trabaje con orquestadores, él deja detallado muy bien en la partitura lo que quiere. Lo que pasa es que no hace el trabajo a lo mejor más detallado en el sentido de si quiere música para los metales, pues a lo mejor no
pone la armonización para los metales, pero no pone detalladamente que quiere 2 trompetas haciendo la primera parte, etcétera, ¿no? Pero es muy detallado, por eso el piano y el uso de esa mesa para poder escribir la gran orquesta, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante que la informática musical y Williams no es que se lleven mal, porque hay una cosa muy curiosa. No sé si recordáis la película La Guerra de los Mundos, la de Spielberg, la del año 2005. El inicio tiene música para sintetizador. Cuando se está viendo la célula, la gota de agua, ese inicio que tiene narración de Morgan Freeman, pues esa parte es un sintetizador, lo que está sonando. Sin embargo, está escrito al piano. O sea, John Williams se presentó en el estudio, dice, esto es lo que quiero que haga el sintetizador, pero lo había compuesto para piano para que luego lo toque un sintetizador. Es un método de trabajo, ¿no? Vieja escuela total. Papel, lápiz y piano, ¿no? El siguiente elemento fundamental, su instrumento, la orquesta. Estas 4 fotos, o sea, si os fijáis, las fotos que tengo no están puestas al azar, no es la típica foto así de fondo para que sirva de fondo para el título, no, están pensadas, ¿no? Pensadas en el sentido de la que tenéis arriba, abajo, a la izquierda, que es las sesiones de grabación de Star Wars. Está dirigiendo a la Hollywood Studio Symphony. Hollywood Studio Symphony le pusieron ese nombre, pero en realidad es músicos contratados de grabación de Los Ángeles, que al trabajar de manera tan asidua, porque prácticamente siempre se reúnen los mismos, sobre todo cuando graban con Williams, pues le pusieron al final, por temas sindicales y todo eso también, Hollywood Studio Symphony. Antiguamente no se ponían ni siquiera los nombres. Ahora, si os fijáis si os compráis un disco de música de cine, un CD, no sé quién compra CD todavía, pero yo soy los que compra CD, en la libretita al final aparecen los créditos y aparece por el Sindicato de Músicos de Los Ángeles los nombres de todos los músicos que han grabado la partitura. Un detalle, y es algo, bueno, más que un detalle, es algo importante. En ese sentido, Williams trabaja con su orquesta. Puede decirse que la Hollywood Studio Symphony es la propia orquesta de Williams, cuando por lo menos para muchísimas de sus bandas sonoras, ¿no? Bueno, arriba también es otra foto de una sesión de grabación de Star Wars. A la derecha es un concierto en San Diego, si no me equivoco, y abajo es un concierto en Tanglewood, que es el festival de música de verano a las afueras de Boston. Forma parte de la residencia de verano de la Boston Symphony. Y es donde dirige Williams, pues sigue dirigiendo conciertos, ¿no? Entonces, este punto lo que quería dejar claro es que el instrumento de Williams es la orquesta, aparte del piano, ¿no? Y si os fijáis, él es el que dirige. Como he comentado, los compositores de la vieja escuela, ya sea, no sé, Max Steiner, Korngold, Tionkin. Bueno, Tionkin también tenía, de vez en cuando contrataba, como tú bien sabes, Lucía, a otros directores de orquesta, dirigían su música, pero en muchas ocasiones también dirigía su propia música, ¿no? Bernard Herrmann, de hecho, su profesión frustrada era ser director de orquesta. Y sin embargo, bueno, también componía, pero a él lo que le gustaba realmente era dirigir. Entonces, claro, el propio compositor dirige su música. Es el caso de Williams. Williams también, Jerry Goldsmith también, James Horner, muchísimos compositores que todavía beben de esa vieja escuela, solo dirigen su propia música, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de componer la música está pensando no solamente en las progresiones armónicas, el diseño melódico, sino también cómo casan esos instrumentos. O sea, su escritura sinfónica está pensada con los timbres, cómo casa la cuerda con los metales, con la madera, etc. Entonces, ¿quién mejor que el propio compositor para dirigir su propia música, ¿no? Al menos si sabe dirigir, que el caso de Williams sabe bastante dirigir, por lo que os he comentado antes. Desde el 80 fue nombrado director titular de la Boston Post. Dirigió muchísimos conciertos de música de cine, estrenando sus propias obras. De hecho, el estreno mundial de la Marcha Imperial del Imperio Contraataca fue en Boston, en el 80. Otro punto, Williams y su estela sinfónica en la industria. Si os fijáis, el Coloso en Llamas, he puesto el Coloso en Llamas, estela sinfónica, pues sí, porque antes de Star Wars, cuando lo más, de manera más, el comentario más extendido es decir que el sinfonismo volvió a ponerse de moda a partir del 77 con Star Wars. En el caso de Williams no es así. Ya en el 74, en el Coloso en Llamas, si veis los créditos iniciales, la secuencia de helicóptero, un precedente precisamente de
del viaje a la isla, al Parque Jurásico, esa secuencia de helicópteros es una música sinfónica a la vieja escuela de Hollywood totalmente, ¿no? Y estamos hablando del 74. Al año siguiente, el 75, Tiburón. Tiburón no es solamente el motivo que veis a la derecha, el famoso semitono, ¿no? de Tiburón, ¿no? Ya precisamente en el 75, cuando remite, como ha comentado Conrado anteriormente, a la música de Cóndor, el Halcón de Mar, toda esa música es sinfonismo hollywoodiense de los años 30 y 40, ¿no? Otro punto, Encuentros de la tercera fase. Encuentros de la tercera fase, más allá del famoso motivo de 5 notas, más allá de eso, tiene música al estilo música dodecafónica, atonal. Tiene momentos, por ejemplo, toda la parte del principio, cuando llegan cuando están las primeras abducciones, cuando abducen a Barry, al niño, esa música es de gran sinfonismo, pero sobre todo los créditos finales. Cuando ya tenía la película los créditos finales de Encuentros de la tercera fase, es sinfonismo con una densidad orquestal enorme, ¿no? Luego ya, ese mismo año, la Guerra de las Galaxias. Pues ya, la Guerra de las Galaxias precisamente me llevé en el segundo libro hablando de todos los motivos, el tema de Obi-Wan, el tema de Leia, el tema de Luke, etcétera, etcétera. Que en este caso, en mi opinión, la arquitectura, como comentaba Conrado, la arquitectura del edificio narrativo, el edificio orquestal de la música de Williams se mantiene porque todos los motivos y todos los leitmotivs convienen bastante bien dentro de la narrativa, ¿no? Cosa que cada vez se van sumando más motivos conforme avanzan los años. Pero claro, los motivos del 77, ya en el episodio 9, el ascenso de Skywalker, pues, lógicamente ahí ya se mezcla absolutamente todo, porque a lo antiguo se añade lo nuevo. Cambiando luego en el 82. Me he saltado a Indiana Jones. ¿Por qué? Bueno, pues no las puedo nombrar todas, pero en realidad el 81 ya Indiana Jones tiene mucho sinfonismo, ¿no? Y de ET en el 82 he puesto aquí a la derecha un detalle, que es el motivo de Kiss. Kiss es el personaje de las llaves. Al principio de ET, cuando aparece el plano detalle de las llaves en el bolsillo, es la gente, pues el tema de la derecha es ese. Ese es el tema de Kiss, y se repite muchísimo más que el propio tema de ET, curiosamente. Eso pasa mucho en muchas películas de Williams, que creemos que el leitmotiv, al ser tan famoso, es el que más suena en la película. Y curiosamente no. En Parque Jurásico sucede. En Parque Jurásico, el leitmotiv que más suena es el de los carnívoros, el de los tiranosaurios. No suena el tema de la isla o el tema del Parque Jurásico tantas veces. Suena muchísimo más el tema de los malos, ¿no? Pero bueno, esos son detalles, ¿no? Entonces hemos hecho ya un viaje de quién es John Williams desde el punto de vista de vieja escuela, piano, instrumentos de la orquesta, etcétera. Y ahora os voy a tener que saltar un segundito, os voy a poner un ejemplo. Esto lo hago a modo de detalle para intentar unir la música de western, que se va a hablar de Kontionki, la música de western, spaghetti western, que se va a hablar mañana. Intentar unirlo todo, pero también hacer un detalle en la obra de Williams, ¿no? Y no usar siempre lo mismo. Me explico, antes de darle, os comento. Esta secuencia es la secuencia cuando de la conquista del oeste, de la película Un horizonte muy lejano, de Ron Howard, del año 92. Música de Williams. Un año antes, para intentar contextualizar, el año antes había hecho Hook, y al año siguiente haría Parque Jurásico. Año 92, Ron Howard, que precisamente ya amigo de Spielberg, etc. La película protagonizada por Tom Cruise, Nicole Kidman, en esta secuencia, que de hecho ya remite a Cimarrón, si no me equivoco, la música totalmente distinta. Aquí la epicidad 100% está presente. Y es muy interesante porque este vídeo lo he preparado exclusivamente para hoy. La secuencia, lógicamente, he cogido la secuencia final, y lo que he hecho ha sido utilizar de la edición especial de Un horizonte muy lejano la música que precisamente se utilizó en esta secuencia. Porque el álbum comercial más extendido está editado. Esta es la que realmente se utiliza.
Y es muy interesante porque al principio hay un ostinato. Os voy a narrar un poco para que luego lo escuchéis. Hay un ostinato que va marcando ese momento de tensión previo a la carrera. Luego una fanfarria, típica fanfarria de Williams. Otro de los estilemas más propios de Williams es el uso del viento metal, la fanfarria, justo cuando empieza la carrera. Otro ostinato que precisamente guarda relación con la vieja escuela de Hollywood, con los compositores de western, en concreto con Jerome Moroz en Horizontes de Grandeza, que es el ostinato en el registro agudo de la cuerda. Ese ostinato en el registro agudo de la cuerda es muy característico del western, y precisamente esta película, que fue rodada en Super Panavisión 70 milímetros, ese ostinato encaja con los grandes planos generales donde se ven todas las carretas y los caballos. Muy interesante esos momentos, precisamente el ostinato coincide con esos planos. Luego hay un pequeño guiño a la música de Irlanda por el personaje de Joseph, protagonizado por Tom Cruise, y automáticamente se enlaza más adelante de manera épica el tema de amor. Que el tema de amor está en un contexto esperanzador, y esta es la palabra que quiero repetir luego más adelante, porque guarda relación con el final. Os adelanto, la esperanza. Bajo mi punto de vista, una de las características más importantes de la música de Williams, tanto en el cine como en la de concierto, es la esperanza entendida como estado de ánimo. Entonces, independientemente del género, esa esperanza está presente, y aquí la vamos a ver reflejada precisamente en el tema de amor. Bueno, os pongo la secuencia para que veáis hasta qué punto, y como ejemplo de un Williams sinfónico, vieja escuela, pero menos conocido. Aquí tenéis el ostinato.
fraseo de las trompetas, ahora. Ese fraseo muy picado, muy característico de él. Bueno, es el típico Williams, pero insertado, o mejor dicho, utilizado en un cine poco usual en él, porque de hecho puede decirse que no, el western no es precisamente de los géneros que más trabajó Williams, pero sin embargo, si investigamos su filmografía, veremos que en el 69 ya hizo Los Rateros con Steve McQueen. De hecho, fue su primera nominación al Oscar. Luego en el 72, John Wayne y los Cowboys, que no es poca cosa. De hecho, la obertura John Wayne y los Cowboys de John Williams se sigue interpretando. De hecho, cuando estuve en Boston en el 2011, en verano, viendo al propio Williams, él dirigió los Cowboys, la obertura. Y la suite de Rivers de Los Rateros la hizo teniendo a Morgan Freeman como narrador. O sea, yo el concierto aluciné. Entonces, lo que quiero decir es que Williams, como se dice aquí, ha tocado todos los palos. Y el palo del western, precisamente, es uno de los más afines a su manera de escribir, porque esa manera tan épica y sobre todo americana, la referencia de Aaron Copland, Leonard Bernstein. O sea, bajo mi punto de vista, esto es una opinión muy personal, pero yo considero a Williams una especie, una suerte de Copland y Bernstein evolucionado. Es una suerte de evolución de Copland y Bernstein y John Williams. De hecho, veo muchos de ellos. Y ese uso de por ejemplo, un ejemplo muy claro, la fanfarria para un hombre común de Aaron Copland. Pa, 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 pa. Esa interválica, que se ha usado luego en la sinfonía de Copland, etcétera, etcétera, es muy recurrente incluso en el diseño melódico de Superman. Pa, 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 pa. Es el superhombre, es el superhombre, pero en realidad es el hombre común hecho superhéroe, etcétera, etcétera. Entonces, esa influencia de Aaron Copland y de Leonard Bernstein está presente, sobre todo Aaron Copland. De ahí lo que os comentaba del western. Otro motivo más para insertarlo dentro de la vieja escuela que se está perdiendo, por eso tenemos que agradecer que siga vivo todavía Williams a día de hoy, que de hecho dio un concierto hace nada y va a dar otro, va incluso a Tokio dentro de poco. Increíble. Otro punto interesante, los referentes, compositores previos. He utilizado 3, podrían haber sido más, podría haber sido Bernard Herrmann, podrían haber sido muchos otros, entre ellos los clásicos que os he comentado. Pero primero he señalado arriba a la izquierda, Max Steiner, Casablanca, Lo que el viento se llevó, etcétera, King Kong, etcétera, etcétera, etcétera. Austríaco. Igual que Haydn era el padre de la sinfonía, yo lo llamo el padre de la banda sonora, como lo llaman algunos a Max Steiner, ¿no? Fue el primero que utilizó música y leitmotiv incluso debajo de los diálogos, el llamado underscoring. El primero fue Max Steiner precisamente. Lógicamente, si te dedicas al cine y eres de la vieja escuela, como estoy repitiendo hasta la saciedad, tienes que precisamente beber de Max Steiner. Justo abajo, Kongol, Erich Wolfgang Kongol, otro austríaco, precisamente. Lo más evidente, y que se ha dicho muchísimas veces, que estoy de acuerdo a medias, por eso veréis que Miklos Rosa está más grande. Ahora os explicaré por qué. Kongol, lógicamente, el tema principal de Star Wars se parece mucho a King's Row, de Kongol. Eso es Kongol. Star Wars. Se parece. Sí y no, porque aquí estamos hablando de la música de referencia. El caso de Williams con George Lucas, la música de referencia que se utilizó música de Miklos Rozsa, música de Kongol, se utilizó música clásica, lógicamente, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Aaron Copland, de Dvorak, los planetas de Holst, evidentemente, Marte, sobre todo.
Pero bueno, la idea es comentar que los referentes de compositores previos más importantes, o los puntales así para entender la escritura de Williams desde el punto de vista clásico, del Hollywood clásico, porque luego hay muchos más Williams. Luego está el Williams de Atrápame si puedes, el Williams de la Guerra de los Mundos, el Williams de algunas escenas de acción del Imperio del Sol que utiliza percusión asiática, experimentos interesantísimos. El Williams de Memorias de una Geisha, nada que ver, pero sigue siendo Williams. Pero como la ponencia de hoy era el final de una época que la representa el propio Williams, de ahí que mencione estos compositores. Y el último, el último en ese sentido, ¿no? Miklos Rozsa. ¿Por qué Miklos Rozsa? Pues porque precisamente de los más influyentes en el uso del metal, el uso de ese aire místico que tiene muchas partituras, por ejemplo, Encuentros en la tercera fase, es muy curioso. Si recordáis la escena de Ben-Hur, estoy en Miklos Rozsa, Ben-Hur del 59, la escena en la que están todos muertos de sed, Charlton Heston está en el suelo y hay un momento en el que una mano le da agua. Suena de fondo un motivo de 5 notas. Es un motivo de 5 notas asociado a Jesucristo. También hay un motivo de 5 notas asociado a los extraterrestres. Ahí lo dejo, ¿no? Los que vean Discovery Max saben. Entonces, la idea es que curiosamente esa referencia de un motivo de 5 notas asociado a lo divino, a lo que viene del cielo, precisamente ya estaba presente en Ben-Hur. Pero eso estamos hablando desde el punto de vista de uso del material temático, pero lo que es la propia música, el sonido sinfónico orquestal típico de Star Wars, la fanfarria, sobre todo los metales, el ejemplo más evidente de Miklos Rozsa, como maestro que influyó en Williams, es el episodio 1, la amenaza de fantasma, la carrera de vainas. Antes de la carrera de vainas, la fanfarria inicial, cuando están todas las banderas, eso es un homenaje a el Miklos Rozsa de la carrera de cuadrigas antes, ¿no? Ese desfile, el desfile. De hecho, hay un vídeo muy interesante que creo que todavía se puede ver en YouTube, que está André Previn, Miklos Rozsa y John Williams, los tres. Y después de la entrevista que hace André Previn a los dos, se ve a Miklos Rozsa dirigiendo Ben-Hur y luego John Williams dirigiendo Superman. Curioso. Si os fijáis, el punto 5, su doble vida, entre la música de cine y la de concierto. Si os fijáis, el título, su doble vida, es un guiño que hago a la autobiografía que publicó hace muchos años el propio Miklos Rozsa, Double Life, así se llamaba su autobiografía, Doble Vida. Es una manera que tenía un poco cómica de decir que, en cierta manera, no es que menospreciara el cine, pero el propio título hacía la diferencia. Diferenciaba entre su música de cine y la música de concierto. Luego se demostró que no fue así. En el caso de Williams tampoco es así. En el caso de Williams, la música de cine y la música de concierto han estado ligadas durante todo el tiempo. Ejemplo claro. A la derecha tenéis el concierto para tuba y orquesta, del año 85. 2 años antes había hecho el Retorno del Jedi, del año 83. ¿Os acordáis del personaje de Jabba, la babosa gigante esa del Retorno del Jedi? Suena una tuba. Eso es también parte también de la escuela de Prokofiev, Pedro y el Lobo, de asociar instrumentos a cada personaje. Pero la tuba está asociada al personaje de la babosa, ¿no? Y años después luego escribió precisamente un concierto para tuba y orquesta, en el 85. Tiene conciertos para trompeta, que lo grabó con Arturo Sandoval. Conciertos para clarinete, para fagot, para oboe. Lo único que no tiene aún es un concierto para piano, pero está en ello, según cuentan. A la izquierda, lo más característico, ¿por qué uso la foto de Happy Birthday sobre el sello de Deutsche Grammophon? Pues precisamente porque ya Williams es un clásico. Sin etiquetas de diferenciar entre música clásica, música de cine, no. De hecho, ya hay editados con la Filarmónica de Berlín, con la Filarmónica de Viena, discos editados por Deutsche Grammophon, donde conviven conciertos para violín y orquesta, música de concierto pura y dura, de difícil escucha en algunos momentos para el que está habituado a Star Wars, por ejemplo, conviven con Star Wars, con Harry Potter o con Tiburón. Abajo, precisamente,
La foto corresponde del estreno del concierto para violín número 2, que le dedicó a Anne-Sophie Mutter, que le insistió mucho. Quería Mutter que le escribiera un concierto para violín, y se lo escribió. Entonces, ya estamos aquí en el punto 5, son 7 puntos. Lo que quería es eso, ¿no? Lo que quiero es dar a entender esa visión de Williams, desde todos esos puntos de vista de que es, pues, un compositor de la vieja usanza. Aunque hay casos que son muy interesantes, como por ejemplo, aunque me vaya un poco del tema, Danny Elfman. Danny Elfman, que era un músico de rock, luego fue conocido por la música de cine, ahora se está dedicando a la música de concierto. Está estrenando más música de concierto Danny Elfman que banda sonora. Curioso. Siguiente punto. Bueno, los éxitos. Aquí ya poco hay que añadir desde el punto de vista de dar a conocer las películas, ¿no? Lo que sí quiero comentar es una cosa muy curiosa. En un margen de tiempo muy breve, hizo lo más conocido, o al menos buena parte de lo más conocido en su carrera. Empieza en el 75 Tiburón, 77 Encuentros de la Tercera Fase y Star Wars, 78 Superman, 80 Imperio Contraataca, 81 Indiana Jones, 82 ET, 83 El Retorno del Jedi, 84 el Templo Maldito, luego ya en el 89 La Última Cruzada, etcétera. Pero desde el 75 al 82 se sigue interpretando hasta la saciedad esa música. Y aquí quiero comentar otra cosa. Los compositores de tanto éxito como Williams también son víctimas de su propio éxito. Me explico. Todo concierto de Williams, si hay bises, hay que tocar sí o sí la marcha imperial, o el tema de T, o Indiana Jones. Sí, es así. Entonces Williams, pues bueno, se ha prestado a eso, porque él precisamente, si quisiera, podría programar un concierto, porque están todas las partituras editadas, que eso es otra cosa muy curiosa. La música de Williams toda está editada, con un sello editorial que se llama Hal Leonard Corporation, está en Milwaukee. Bueno, el caso. Si quisiera, podría programar un concierto con Memoria de una geisha, con Las cenizas de Ángela, con Sleepers del 96. Hay bandas sonoras de Williams con una música interesantísima. Y no estoy hablando ya por el que conoce Williams, en mi caso, y a lo mejor ya quiere indagar más, que también, sino porque es que realmente como música es muy interesante y no es necesario quedarse con los éxitos. Porque es que puede permitirse el lujo de Williams de programar un programa con obras totalmente desconocidas para el gran público, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos resumidos los Oscars más conocidos. 75 el Oscar a la música original, que fue el segundo, porque el primero lo ganó a la adaptación musical por el guionista en el tejado. Luego en el 77 por Star Wars, etcétera, etcétera. Tiene 5 Oscars, pero nominado 50 veces, 51 creo que tiene ya. El último punto, y también uno de los más importantes que os he comentado al principio, el tándem Williams-Spielberg, su amigo Steven Spielberg. Si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis la película de Fabelmans, los Fabelmans. El biopic, un poco de narcisismo del propio Spielberg a su propia vida, pero que curiosamente está muy interesante la secuencia en la que vemos su habitación. La habitación de Spielberg está repleta de discos de bandas sonoras. Era un gran coleccionista de música de cine, Spielberg, ya desde que era un chavalín. Y precisamente en los Fabelmans se ve el vinilo de Ben-Hur, el vinilo de Espartaco, de Alex North, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento de la música de cine y el coleccionismo de bandas sonoras que ya había practicado Spielberg años atrás, antes de conocer a Williams en el 72, fue algo fundamental a la hora de que se fraguara y sobre todo que permanezca en el tiempo este tándem de director y compositor, porque realmente el aprecio que tiene Spielberg por Williams es impresionante y ya no solamente que es que realmente admira su obra, y hay muchos momentos en los que en algunas entrevistas el propio Williams ha dicho que si por Spielberg fuera toda la película entera llena de música. Y dice, mira,
relájate, vamos a ver, no trabaja tanto, vamos a relajar, porque realmente crea música en todo momento, porque realmente es que ama la música sinfónica, sobre todo lo que acabo de comentar. El sinfonismo hollywoodiense es uno de los estilos de música, o de los géneros, mejor dicho, de música que más gusta a Spielberg. Comento la fotografía de arriba, creo que es a principios de los 70, si os fijáis el pelo largo, las melenas que tiene Williams con el sombrerito. Abajo, es muy interesante, son las sesiones de grabación en el Symphony Hall de Boston de la banda sonora Salvar al Soldado Ryan. Si os fijáis, justo detrás está Tom Hanks. Tenéis a Tom Hanks que asistió a la sesión de grabación. Hay un detalle muy curioso que Tom Hanks, durante la grabación, antes del famoso himno a los caídos, el himno a los caídos, que no se emociona con esa música, pues es de piedra, dedicó unas palabras Tom Hanks a la orquesta, porque Tom Hanks es descendiente de Lincoln, bueno, cosas de los americanos, ¿no? Entonces, para meter en situación a la orquesta, Tom Hanks dedicó unas palabras a la orquesta antes de que interpretara la grabación, y de hecho fue una de las mejores tomas, según cuentan, ¿no? Bueno, para terminar, veréis aquí muchos carteles. ¿Esto qué significa? Lo que he comentado al principio de la esperanza. En mi opinión, toda la música de Williams, sobre todo, bueno, al menos buena parte de la música de Williams, una de las características más importantes y más... lo que más llega es ese sentimiento de esperanza. Y esto es algo que me descubrió un profesor en el conservatorio. Yo en el conservatorio, cuando estudiaba piano, el grado elemental en el conservatorio de Triana, mi profesor de piano me dijo una vez, es que Williams es esperanzador. Y eso se me quedó grabado, porque realmente era verdad. Dice, o sea que me lo descubrió mi profesor de música, que esa esperanza está presente en la música de Williams, ¿no? ¿Y por qué estas 4 películas? O mejor dicho, bueno, Telefilm, porque la primera es Cuentos Asombrosos y las otras 3. Pues porque en las 4 está presente esa esperanza que os he comentado, que es una de las características que también lo vinculan a esa vieja escuela, porque esto en realidad tiene un doble juego, en el sentido de que en los tiempos que vivimos en muchos aspectos, esa decadencia artística en muchos aspectos, hay que intentar evitarla y la excelencia hay que perseguirla. Y esa esperanza está presente en la música de Williams, ¿no? A través de su música. Entonces, aquí he preparado un audio, el vídeo que os he mandado, aquí he preparado otro audio, que en realidad es un vídeo, he puesto las portadas estas, pero primero os explico. La esperanza en 4 momentos muy diferentes entre sí. La primera, Cuentos Asombrosos, que tenéis ahí la Kevin Costner. Cuentos Asombrosos del 85, este episodio que se llama La Misión de Spielberg, cuando realmente aterriza el avión, la secuencia cuando finalmente aterriza el avión, no sé si habéis visto el episodio, pero bueno, no os cuento mucho. Ese momento realmente a mí me transmite esperanza, como vais a escuchar ahora. De ahí pasamos, esto lo estoy haciendo en orden cronológico, está el audio. De ahí pasamos al 89, con Indiana Jones y la Última Cruzada. En Indiana Jones y la Última Cruzada es el plano general de Utah. Otro guiño al western. Ese momento de Utah cuando están al principio el joven Indiana Jones con sus amigos, que coincide con los créditos iniciales. La música también, bajo mi punto de vista, es muy esperanzadora. De ahí pasamos también a la esperanza ya asociada a la fantasía de Hook. El vuelo, que de hecho precisamente las secuencias de vuelo, las tomas aéreas, otro momento esperanzador lo tendremos en ET, con la famosa bicicleta, en la esperanza. Y ya finalmente de ahí pasamos a una esperanza totalmente distinta, que es cuando Albert narra, estamos hablando de War Horse, Caballo de Batalla de Spielberg, de 2011, cuando por fin, al final, logra labrar la tierra, porque está con el arado y con el caballo y por fin puede lograr arar el campo. Un momento de esperanzador para la familia porque pueden tener sustento a través de la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces esos 4 momentos los he seleccionado aquí porque precisamente estoy ahora trabajando en un artículo sobre el tema de la esperanza en Williams, asociado con la tierra, y por eso lo de Caballo de Batalla. Os voy a poner este ejemplo a modo de despedida de la ponencia, y si se queda parado ahí ya no importa porque no tengo. Un segundito. Lo voy a dejar mejor abierto así.
Y aquí os dejo la despedida. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Y bueno, lógicamente, si queréis, me he extendido a lo mejor un poquito más de tiempo. De hecho, pensaba que me iba a sobrar tiempo y al final, pero bueno, me suelo enrollar un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias.